el sonido ensordecedor de miles de hombres gritando y chillando. El choque de arma contra arma y arma contra armadura, los gritos agudos de los caballos de guerra aterrados. El sabor metálico de la sangre en el aire es tan fuerte que los soldados pueden saborearlo mientras resbalan y se deslizan en el barro y la sangre. Si eso suena atractivo, volvamos a la Edad Media y descubramos por qué no durarías 10 minutos en un campo de batalla medieval. ¿Crees saberlo todo sobre caballeros, castillos y reyes? Prepárate, porque vamos a iniciar un canal de historia sobre el Imperio Romano. Sé lo que estás pensando, Imperio Romano. ¿No es eso antes de mis leyendas medievales favoritas? De acuerdo, pero no te vayas, todo empezó en Roma. Desde la caída del imperio hasta el surgimiento de los caballeros medievales, la historia está interconectada. Si estás listo para aprender sobre este increíble periodo, únete a la fiesta de togas en nuestro nuevo canal, el Imperio Romano. Vale la pena el desvío en tu viaje histórico, dejaré el enlace en la descripción. Bienvenidos a la locura medieval en el video de hoy. El caos y la fatiga del ejército no solo se vivió en el campo de batalla. No olvidemos que antes de que los soldados llegaran allí, habrían marchado por millas y ya estarían agotados y desesperados, dependiendo del clima, la dieta y la cantidad de sueño que habían tenido. Es probable que ya hubieran luchado en escaramuzas en su camino hacia la batalla. En las guerras, podría haber varias batallas una tras otra. Durante la Guerra de las Rosas, las importantes batallas de Barnet y Tewkesbury se libraron en 1471, con solo 3 semanas de diferencia. Y en 1346, como parte de la Guerra de los 100 años, hubo 5 batallas y un asedio en Calais que duró casi un año. Las batallas de Blanchetaque y Crécy estuvieron separadas solo por 2 días. No es mucho tiempo para prepararse tanto física como mentalmente para el próximo enfrentamiento. Solo llegar de un lugar a otro podría llevar días. Los suministros de guerra y los trenes de comida debían trasladarse junto con los hombres. Muchos hombres y caballos murieron en el camino antes de que incluso vieran algún combate, algunos por el frío, otros por enfermedad o hambre. El ejército inglés que luchó en la batalla de Agincourt había desembarcado en suelo francés en agosto, y después de asediar el puerto de Harfleur, no abandonó la ciudad hasta octubre. Para entonces, un brote de disentería, que era conocido como el flujo sangriento entre las filas, había reducido significativamente sus números y debilitado a muchos de los que quedaban. Siente el ruido. El ruido de un campo de batalla medieval podría considerarse como un tipo de guerra psicológica en sí mismo. Es probable que el trompetista estuviera lejos de la lucha, en la retaguardia con los líderes. Es probable que los soldados en el frente no pudieran escuchar el instrumento que señalaba el inicio del conflicto. El cronista inglés Thomas Wellingham, fallecido a inicios del siglo XV, aseguró que los infantes rara vez oían la orden de avanzar y lo hacían imitando a los demás. Y no es sorpresa que nadie pudiera haber escuchado ni al orador ni al cuerno con todos los gritos y alaridos que habrían estado ocurriendo. En su libro de las hazañas de armas y caballería, la poeta y autora del siglo XIV, Christine de Paysanne, aconseja que, cita, uno debe mantener al enemigo ocupado con todo tipo de asaltos para que los sonidos, la actividad y el ruido mantengan ocupados tanto sus cuerpos como sus oídos, pues las flechas más gruesas que las moscas de las ballestas, los bombardeos, los disparos de cañón, los sonidos de las trompetas y el miedo los mantendrán suficientemente ocupados. En batalla, el objetivo de un comandante medieval era que sus tropas de primera línea alcanzaran al enemigo en una formación muy compacta. Los soldados se alinearon en varias filas de profundidad y caminaron juntos a un ritmo acelerado. Se detenían periódicamente para volver a cerrar filas. No habrían corrido hacia el enemigo. El objetivo de un comandante medieval era que sus hombres llegaran al enemigo con suficiente energía para luchar, no para estar agotados de correr. Al acercarse lo suficiente, los soldados de infantería se agrupaban estrechamente para golpear al enemigo con la máxima fuerza. A veces, el enemigo estaría haciendo lo mismo, no quedándose quieto. Si ninguno de los lados huía, entonces chocarían entre sí, y los hombres comenzarían a atacarse unos a otros con cualquier arma que tuvieran a mano. Esto podría ser hachas, espadas, daggers, puños. Una de las formaciones podría romperse debido a la presión mental.
Y el ruido, el estrés psicológico al que estaban sometidos estos hombres, no debería subestimarse, especialmente cuando consideras que la mayoría de los soldados en el ejército medieval ni siquiera estaban entrenados profesionalmente. Algunos eran simplemente hombres aptos reclutados en el camino al campo de batalla. Si ambos lados mantenían su posición, entonces la lucha podría continuar durante horas, o al menos hasta que un lado estuviera perdiendo. La batalla de Towton en 1461, durante las Guerras de las Rosas, duró 10 horas en medio de una tormenta de nieve. Incluso huir no garantizaba un respiro. El verdadero problema comenzaba cuando uno de los ejércitos huía del campo de batalla, perseguido y cazado por el bando ganador. Muro de Sano de la Muerte. El Dr. Timothy Sutherland, un arqueólogo de campos de batalla, ha estudiado sitios como Towton y descubierto que casi el 40% de los esqueletos que estaban en posiciones de primera línea no murieron por heridas, sino por ser pisoteados hasta la muerte, probablemente por sus propios camaradas en el pánico, al hacer contacto con el enemigo. Intenta imaginar el caos a tu alrededor, los gritos no solo del enemigo, sino de los hombres a tu lado, los que avanzaban contigo, hombro con hombro. El historiador militar Richard Holmes descubrió que 3/4 de los hombres colocados en una situación de combate extrema emitían ruidos involuntarios que ni siquiera podían recordar haber hecho más tarde. Tu cabeza arde dentro de tu casco, no puedes respirar correctamente y el aire que logras jadear se siente húmedo. El pánico se instala con cada paso adelante que das. Te desorientas. Puedes oler tu propio sudor y el olor corporal y el miedo de los hombres a ambos lados. Luego, cuando finalmente alcanzas al enemigo, habiendo sobrevivido a una lluvia de flechas sin recibir ni un solo golpe, caes de cara. Otros a tu alrededor también caen. Los hombres detrás empujan con el impulso del flujo de tu formación compacta. De pronto, tus propios hombres se vuelven el enemigo. Algunos, en un esfuerzo por no caer, intentan pisar sobre ti, pero solo tropiezan y colapsan. Otros detrás de ellos sufren el mismo destino como un conjunto de dominós humanos. Incapaz de levantarte debido a la masa de hombres de ambos lados que te pisotean con sus botas o el enemigo que te apuñala tratando de encontrar huecos en tu armadura, lentamente te asfixias en solo una pulgada de barro, incapaz de ver la luz del día, incapaz de moverte o respirar, incapaz de pedir ayuda, pero escuchando los gritos y llantos de los hombres a tu alrededor y sus gemidos de dolor, los huesos de tus brazos, piernas, costillas y espalda destrozados, tu cabeza pateada y golpeada como un balón de fútbol, tu rostro aplastado contra el suelo. Este fue el destino de muchos soldados en la batalla de Visby en Suecia en 1336. Aquellos que mostraron evidencia de haber sufrido heridas por armas mostraron signos de trauma perimortem mientras yacían en el suelo, es decir, justo antes de que ocurriera la muerte. Y cada parte desprotegida del cuerpo era un objetivo vulnerable para que un enemigo golpeara. ¿Un agujero en la cabeza? Obviamente, la cabeza era el blanco principal. En Towton, de los 28 cráneos que se investigaron, 27 de ellos tenían heridas en la cabeza, lo que sugiere que los hombres o no llevaban cascos, o se los habían quitado justo cuando murieron, o podrían haberlos quitado en el calor de la batalla. Según las fuentes históricas sobre técnicas de combate, la cabeza se consideraba el principal foco de violencia. El medievalista estadounidense Dr. Kelly Debris descubrió que la mayoría de las heridas mortales de los cuerpos en los sitios de batalla franceses provenían de golpes descendentes en la parte superior de la cabeza o en el cuello. Las posibilidades de balancear una espada como vemos en las películas eran muy improbables, simplemente no había espacio. Los hombres estaban tan apretados que había un espacio mínimo para maniobrar y las armas más comunes utilizadas eran hachas, lanzas y mazas en lugar de espadas. Algunos soldados murieron de pie, sostenidos por la presión de los hombres a su alrededor. Las espadas requerían años de entrenamiento para dominarlas, y eran muy caras y podían costar más de un mes de salarios, y solo las llevaban los soldados profesionales y los nobles. En el campo de batalla, las espadas solo representaban alrededor de un cuarto del armamento. Muchos implementos agrícolas también se usaron en el campo de batalla. Al final, estar muerto es lo mismo, ya sea decapitado por una vieja guadaña oxidada, apuñalado con un tenedor de paja o ejecutado con una costosa espada. Algunos hombres incluso usaron una pala afilada como arma improvisada.
El doctor Alan Williams, experto en la historia de la armadura, investigó las temperaturas dentro de un casco medieval y descubrió que en 20 minutos podrían superar los 110 grados Fahrenheit. El cronista francés Jean de Genville describió cómo varios caballeros franceses murieron por el calor y la asfixia dentro de su propia armadura en la batalla de Mansoura en 1250 durante la Séptima Cruzada. En Taunton, muchos lancastrianos murieron mientras huían, algunos pisoteados por otros que intentaban escapar y otros ahogados en los ríos. Se decía que las aguas se tiñeron de rojo con sangre durante muchos días después, y cuando todo terminó, el ejército victorioso regresaría al campo de batalla para saquear a los heridos, los muertos y el campamento enemigo. Se tomaron muchos artículos para ser reutilizados, como armas, broches de ropa y hebillas. También se habrían despojado a los cuerpos de su armadura, cota de malla e incluso ropa. Era indigno, pero nada se desperdiciaba. El tapiz de Bayeux, que ilustra la batalla de Hastings de 1066, ejemplifica esta práctica. La crónica latina medieval, Gesta Henrici Quinti, que cuenta las hazañas del rey Enrique V, famoso por su victoria en Agincourt, afirma, cita, «Ninguno de ellos poseía a nuestra partida más cobertura que la naturaleza le había otorgado cuando vio la luz por primera vez». El cronista alemán Bruno de Magdeburgo, quien escribió su libro Historia de Bayeux Saxónica en el siglo XI, describe los tesoros encontrados por los sajones en el campamento enemigo después de la batalla del Elster, en 1080. Había caballos, armas, monedas de oro y plata, lingotes y vajilla, además de tiendas de campaña valiosas. A menos que un soldado fuera de importancia, como un caballero, sería arrojado a una fosa común con el resto en el campo de batalla. Solo los miembros de alto rango tenían el privilegio de ser llevados a casa para su entierro en una iglesia. Thomas Walsingham escribió sobre las secuelas de la batalla de Branglas entre los galeses y los ingleses en 1402. Dijo que, cito, «Después de la batalla, las mujeres galesas cortaron los genitales de los muertos, pusieron el miembro de cada hombre muerto en su boca y colgaron sus testículos de su barbilla. También cortaron narices y se las metieron en sus traseros». Él señala que este fue un crimen inusual y sin precedentes, y que, cito, «no permitieron que los cuerpos de los muertos fueran encomendados a Dios con los últimos ritos de entierro hasta que se hubiera pagado una gran suma de dinero». La caballerosidad y el honor inspiraban a los compositores. Sobrevivir a una batalla medieval no requería habilidad o coraje. Casi nunca había heroísmo en el campo de batalla, y la supervivencia tenía más que ver con la suerte que con cualquier otra cosa. Suerte y la disposición para hacer lo que fuera necesario para mantenerse vivo. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustan estos videos. Subimos uno nuevo cada viernes. Así que hasta la próxima vez. Espero que todos tengan una semana increíble. Saludos.